Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Óscar Vergara, soy pastor y apóstol de Ministerio Internacional Jesús Mi Amado. Y primero quiero felicitarte por la decisión que tomaste de bautizarte en nuestra próxima fiesta de la familia. Estoy convencido de que va a ser una nueva temporada para ti, una nueva temporada para tu casa y una nueva temporada para tu familia. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y la razón, el motivo de este video es poderte compartir algunas cosas acerca del bautismo que van a ser una bendición para ti y que van a contestar a muchas de las dudas que la gente tiene a la hora de bautizarse. Así que quiero invitarte a que te prepares. Ahí delante tuyo debes de tener una guía que hemos preparado también para que la acompañes a la par de este video y de esa manera tú puedas ir estudiando junto conmigo y respondiendo algunas de estas preguntas. Antes de iniciar, quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás, inclinar tu rostro y orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo y yo declaro que no hay obstáculos en ningún sentido que estorben esta enseñanza. Te pido que les des sabiduría, entendimiento y revelación para que puedan comprender tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, de lo que se trata esta enseñanza es poderte contestar este día algunas de las preguntas más frecuentes que las personas tienen acerca del bautismo y de esta manera que tú estés seguro de lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Algunas de estas preguntas son: ¿qué es el bautismo en agua? ¿Por qué debo bautizarme en aguas? ¿Cuándo debo bautizarme en agua? ¿Quién puede ser bautizado? Y después de que me bautice, ¿qué es lo que sigue? Así es que hoy quiero comenzar en este momento hablándote de qué es el bautismo en agua. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Wow! ¡Qué poderoso pasaje! Bautismo significa sumergir, significa meter, significa mojar, significa tapar con agua. Entonces la palabra bautismo significa meter o sumergir en agua totalmente para señalar el nuevo nacimiento ante el mundo. De aquí el hecho de que los cristianos no nos bautizamos por aspersión, sino por inmersión. Aspersión es cuando te ponen un poco de agua en la cabeza o te rocían un poco de agua en la cabeza. Ese bautismo no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión. Tienes que meter a la persona totalmente al agua, porque eso es lo que significa la palabra bautismo. Significa sumergir. Ahora es importante que sepas que cuando tú vas a bautizarte, el bautismo sirve para algunas cosas, pero lo que no hace el bautismo es que el bautismo no salva ni redime a nadie. ¿Por qué? Porque lo que te salva es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Eso sí que te redime. El bautismo no garantiza nuestra entrada al cielo. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios a partir del momento que aceptamos a Cristo, damos el paso de fe del bautismo y seguimos caminando con Dios para un día poder estar en su presencia. Y número 3, el bautismo no produce cambios mágicos en la gente. El cambio, la transformación comienza en tu vida. Dios comienza a obrar y a hacer cosas en ti, pero no esperes que inmediatamente saliendo de allí todo sea diferente, porque no tiene que ver con nada físico, tiene que ver con algo en el espíritu y en la conciencia. Segundo, para nosotros, para los creyentes, el bautismo significa las siguientes cosas. Número 1, al ser bautizado, le estamos diciendo al mundo públicamente que nos estamos separando para servir al Señor desde ese día en adelante. Entonces el bautismo es una separación del mundo para de ahí en adelante obedecer y buscar a Dios. Número 2, el bautismo para los creyentes es parte del nuevo nacimiento y es una señal de que nos unimos a Cristo. Cuando se sumerge el cuerpo en el agua es como ser sepultados, es morir al pecado. Y cuando se emerge del agua, el cuerpo
de una persona, entonces eso significa que somos resucitados a una nueva vida en Cristo. Entonces, Jesús se va a convertir en el Señor de todo tu ser, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Y así como Cristo fue colocado en una tumba y resucitó, también nos consideramos nosotros muertos a nuestra naturaleza antigua, como si fuésemos sepultados en agua, y vamos a ascender a una nueva vida para la gloria de Dios. Entonces, el bautismo no es algo que la persona hace para ser salva, pero el bautismo es algo que hace una persona salva. El bautismo es parte del nuevo nacimiento, es una señal de que nos unimos a Cristo y simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a una vida eterna. La segunda pregunta es, ¿por qué debo bautizarme? Mateo capítulo 28, verso 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las razones de las que por qué tienes que bautizarte son las siguientes. Número 1, después de aceptar a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. La palabra de Dios, la Biblia, es clara al señalar que después de declarar a Jesús como mi Señor y Salvador, es necesario realizar el siguiente paso de ser bautizado públicamente. Tienes que entender que esto no quiere decir que somos nuevamente salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz y no en el agua por el bautismo. La persona que es bautizada en agua debería dar el siguiente testimonio: he decidido seguir a Cristo, no importa lo difícil que sea. Puedo perder amigos, puedo ser maltratado, puedo ser objeto de burla, puedo ser malentendido o tal vez puedo sufrir por causa de Cristo, pero estoy dispuesto a aceptar estas cosas si me suceden, recordando que estoy en territorio enemigo. Esas cosas son realmente importantes. Cuando tú declaras estas cosas, tú estás diciendo: yo no estoy pensando en mí. Esto es de poco valor para mí cuando pienso en lo mucho que sufrió mi Salvador por mí cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, tú tienes que bautizarte después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Segundo, tienes que bautizarte sin demora. El Nuevo Testamento tiene varios relatos que muestran que nosotros debemos bautizarnos inmediatamente. Obviamente, una vez después de que nosotros nos hayamos arrepentido, de que hayamos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Cuando Pablo, entonces llamado Saulo, había de ser bautizado, Dios inspiró a Ananías para ir a realizarlo. Y la reacción de Ananías inmediatamente al ver a Pablo fue: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lávate tus pecados invocando su nombre. Pablo jamás olvidó eso. O sea, note que cuando él bautizó después al carcelero de Filipos, con toda su familia, fue un poco después de la medianoche, y no obstante Pablo los bautizó, y la Biblia dice en esa misma hora de la noche. O sea, ellos aceptaron el mensaje de la salvación y ellos se bautizaron inmediatamente, no esperaron que llegara el día siguiente, se bautizaron. Luego la Biblia dice que el eunuco etíope que Felipe le predicó fue bautizado inmediatamente después de que Felipe le aconsejara. Es importante entonces que notes que algunas veces obviamente no es posible que un bautismo sea ejecutado tan pronto como sería lo mejor o lo ideal. Entonces, cuando Pedro dio su sermón en Hechos 2, todos los apóstoles originales estaban presentes con él y pudieron asistirlo inmediatamente en 3,000 bautismos. Aunque esta es claramente la mejor forma de hacerlo, a veces las circunstancias no siempre lo permiten, pero uno debe bautizarse sin demora. En resumen, debes ser bautizado en agua después de arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La cuarta pregunta que quiero responder es: ¿quién puede ser bautizado? Marcos capítulo 16, verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Con respecto a quién puede recibir el bautismo, hay posturas divergentes. En el Nuevo Testamento, en las conversiones de Lidia, del carcelero de Filipos y de Estefanas, se afirma que con ellos se bautizó toda su casa, lo cual incluye en el término griego a todos aquellos que estaban sometidos a la autoridad de la cabeza de la familia, menores y esclavos. Entonces, se deduce que en el caso de la casa del carcelero de Filipos, toda su casa se regocijó. Pero también es un hecho que el verbo creyó está en el original, allí es masculino y singular, pudiéndose aplicar solamente al carcelero de Filipos y no necesariamente a toda su familia. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se puede bautizar? No tiene que ser un acto de obligación, sino más bien tiene que ser un hecho voluntario. Las personas deben tener a Jesús en su corazón, ser conscientes de que se han arrepentido de sus pecados y quieren vivir para Él, y entonces bautizarse por voluntad propia. Ahora, hay quienes preguntan, apóstol, ¿deben ser bautizados los bebés? Muchas iglesias bautizan a los bebés. Usualmente hacen esto rociando algunas gotas de agua sobre la cabeza del bebé, pero de acuerdo con Hechos, capítulo 8, versos 36 y 37, una persona debe ser bautizada solamente después de arrepentirse. Y la pregunta es, ¿puede hacer eso un bebé? Por supuesto que no. Entonces los bebés no deben ser bautizados. La otra es que, como lo dije anteriormente, debe ser un acto voluntario y no obligatorio. Por supuesto, si entra en juego la voluntad, uno tendría que preguntarles que si quieren o no. Y obviamente un bebé no puede determinar o decidir si quiere o no. En el Nuevo Testamento, el bautismo en agua es siempre para los que han creído en Jesucristo. Entonces, un bebé es demasiado pequeño para entender realmente quién es Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz, por lo cual un bebé es demasiado pequeño para creer. Otro error muy común que la gente hace es confundir el bautismo de agua del Nuevo Testamento con el rito de la circuncisión del Antiguo Testamento. La circuncisión se realizaba en niños, pero no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo. Entonces, piensa en esto. Tú debes de bautizarte voluntariamente cuando tú lo quieras hacer. Por lo tanto, allí quedan descalificados los papás que quieren obligar a sus hijos a bautizarse, o los papás que obligan a los bebés sin preguntarles, por supuesto, y los llevan para ser bautizados. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Cuando los primeros cristianos fueron bautizados, se estaban identificando como seguidores o como discípulos de Jesús. Eso significaba que serían odiados por el mundo, maltratados, insultados, perseguidos. Entonces a veces los miembros de sus propias familias los desconocerían, pero ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús a pesar del costo y estaban contentos de haber decidido seguir a Jesús. Entonces, una condición básica para ser bautizado es creer. El bautismo no es una cuestión que determine el destino eterno, sino que es un acto público para confesar la fe y la confianza en Cristo. Es un símbolo externo de un cambio interno. En resumen, todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo puede y debe ser bautizado en aguas. Para terminar, después que me bauticé, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades como cristiano? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Primero, hay responsabilidades en tu vida pública. ¿Cuáles son esas responsabilidades, apóstol? Bueno, procura saldar tus deudas y no endeudarte innecesariamente. Esa es una responsabilidad que tienes como cristiano. No participes en juegos de azar, desconfiando así de la providencia de Dios.
No debes fornicar porque Dios ha instituido el matrimonio. Los jóvenes deben buscar sus novias entre los creyentes y viceversa. Las personas deben de vestirse de manera decorosa y decente. Los casados deben de dar ejemplo de santidad, amor, orden. Debemos predicar o propagar el evangelio a través de nuestras conversaciones, a través de tratados, de libros, de cartas, de visitas. Esas son nuestras responsabilidades en la vida pública, porque de esta manera damos testimonio de lo que somos. Ahora, por favor, entienda, nosotros no somos una iglesia religiosa. Entendemos que estamos viviendo en un tiempo distinto, pero es importante marcar una diferencia entre lo que somos nosotros y el resto del mundo. Hay también responsabilidades personales. ¿Cuáles son estas responsabilidades personales? Estas responsabilidades personales son una vida de santidad. Tienes que involucrarte, comprometerte con Dios en vivir una vida de santidad. Lectura diaria, meditación de la palabra de Dios, una vida de oración, mantener pensamientos buenos y limpios, entregar completamente tu vida a Cristo, ser lleno del Espíritu Santo y separarte de aquello que te aparta de Dios. Estas son tus responsabilidades personales. Nadie va a estar vigilándote. Eso es algo que tú tienes que hacer con Dios. Tus responsabilidades familiares, estas también son responsabilidades que un cristiano tiene que saber. Tienes que ser buen ejemplo, tienes que tener buenos hábitos, buen aseo. Debes de practicar el culto familiar o el altar familiar. Debes de destruir los ídolos, pinturas, cuadros, etcétera. Todo aquello que haya sido objeto de veneración religiosa en tu vida. La moralidad y el respeto mutuo, el amor fraternal, entender que el hombre es la cabeza de su hogar en amor y obviamente el respeto de los hijos a los padres. Y por último, las responsabilidades hacia la iglesia local. Bautismo en agua es importante para ser miembro de la iglesia local. Tus responsabilidades como nuevo creyente y como persona que se bautizó incluyen el dar el diezmo a la iglesia donde eres miembro, sostener la obra de Dios cuidando el edificio, las instalaciones, apoyar al liderazgo de la iglesia en oración, en sujeción, congregarte con regularidad, aprender a tomar parte activa en el culto, respetar a las autoridades de la iglesia, practicar el amor fraternal, no oír ni propagar chismes y por supuesto nunca hablar mal de otros. En resumen, la nueva vida en Cristo conlleva nuevas responsabilidades. Estas no tienen que ver con prohibiciones. Nadie diga, uy, esto me están prohibiendo hacerlo. Todas estas cosas que te enumeré y que tienes en tu mano a través de el manual que tienes allí, es importante que entiendas que no es una lista de prohibiciones. Es una lista de límites que Dios pone para que nos vaya bien. Si transgredimos los límites, si nosotros andamos por la vida rompiendo los límites, entonces indudablemente nos irá mal. Yo espero que estas 5 cosas que acabo de compartir contigo te bendigan de tal manera que te ayuden a entender de manera práctica qué es el bautismo. Acompañando estas enseñanzas con tu guía, seguramente vas a ser muy bendecido. Cualquier duda, pregunta o inquietud, no dudes en buscarme para poder yo contestar todas esas dudas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te veo el próximo domingo en la fiesta de la familia, en tu bautismo. Estamos felices de que Dios esté obrando en tu vida y sabemos que a partir de ese día, tu vida, tu casa, nunca más volverá a ser la misma. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos muy pronto. Bendiciones totales.